Si entraste a este video es porque ya compraste el minoxidil y quieres saber cómo utilizarlo correctamente. O apenas estás investigando si es una buena opción para tener una buena barba. Y para ti que estás dudoso de empezar este tratamiento, de una vez te lo digo que sí funciona y te lo recomiendo. Pero quédate a ver cómo se aplica, cada cuánto, qué dosis al día debes de utilizar, los cuidados fundamentales y hasta los efectos secundarios. Vamos a comenzar, pero sin antes decirles que uno de estos dos minoxidiles y dos más por parte de Parra King podrían ser para ustedes. Claro, completamente gratis y hasta la puerta de su casa. Al final de este video te daré las bases para poder participar y llevarte uno de los 4 minoxidiles que estamos rifando. El minoxidil te ayudará a fortalecer y activar tus folículos capilares. Esa sería la función principal de este producto para poder tener una buena barba. El tratamiento se aplica 2 veces al día en un lapso de 12 horas entre cada aplicación. O sea que si lo aplico a las 9 de la mañana, mi segunda dosis la tendré que aplicar a las 9 de la noche. Ahora, en cada ocasión tendremos que aplicar 1 mililitro, pero ojo aquí. Si tú solo puedes aplicar una vez al día, no vayas a cometer el error de aplicar 2 mililitros en esa aplicación diaria, porque lo único que harás es desperdiciar minoxidil y no verás cambios más rápido. Así que no tires tu dinero a la basura si solo vas a aplicar una vez al día. Bueno, creo que ya quedó claro que cada 12 horas y 1 mililitro por aplicación. Ahora, lo primero que debes hacer es lavar bien tu cara. De preferencia, yo te aconsejo que lo hagas con agua tibia o agua caliente. ¿Esto para qué? Para que se abran tus poros y le entre mejor el producto, le entre mejor el minoxidil. Importante, debes lavar tu cara con un jabón neutro. Por ejemplo, yo utilizo la marca Dove en su presentación de jabón neutro. Y también ocupo el siempre confiable Sote. Después debes de secar completamente tu cara con una toalla limpia. Y ahora sí puedes aplicar el minoxidil. Igual, otra recomendación si tú ya tienes un poco de barba es que la mantengas rebajada. Y eso te lo recomiendo para que el minoxidil llegue más fácil a la piel, ya que si tenemos la barba un poco larga, a veces el minoxidil se nos queda en la barba y se desperdicia un poco de producto. Ahorita en un momento les mostraré exactamente cómo aplico el minoxidil, para que no solo se queden palabras y vean gráficamente cómo lo hago. Por cierto, dale me gusta a este video y si llegamos a los 100 likes, cuando cumpla el año les mostraré mis avances y me quitaré la barba por completo. O sea que me la rasuraré para que veamos si crece igual o es difícil de que llegue a este mismo resultado. Pero para que eso pase tenemos que llegar a los 100 likes. Y también eso me servirá para que entre mejor el minoxidil a la hora de aplicarlo y tenga mejores resultados. Así que regálame un like. Bueno, ya que hayan aplicado el minoxidil, se recomienda dejarlo 4 horas. Pasando ese tiempo ya debes lavar bien tu cara. Este paso te lo recomiendo que no lo hagas con agua tibia ni caliente. Lo hagas con el agua normal que sale de tu grifo, precisamente para hacer lo contrario y cerrar los poros. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es si pueden dejar el minoxidil toda la noche. La verdad yo siempre me lo dejo y al día siguiente ya me lavo la cara. Así que no te preocupes si te lo dejas toda la noche, es algo muy normal. Pero cuando apliquen en las mañanas y pasen las 4 horas, sí es muy importante que se laven la cara. Por 2 factores importantes. El primero es que si te expones a la luz del sol, puede afectar un poco tu piel manchándotela o irritándotela. Y el segundo factor es que si te lo dejas, se puede acumular mucho la suciedad y es por eso que corres más riesgos de que te salga acné. Así que lávate la cara después de las 4 horas de aplicar el minoxidil por las mañanas. Espero que hasta el momento me esté explicando muy bien, pero si llegas a tener alguna duda, déjamela en los comentarios. Suelo responder muy rápido. Ahora ya que les di la explicación escrita, les voy a enseñar cómo lo aplico. Ya previamente me lavé la cara y me la sequé completamente. Obviamente ahorita me están escuchando con un poco de eco porque están en mi baño. Algo importante que les iba a mencionar es que me está dando shedding. Y quiero que vean solo de que me pasé la mano cuántos pelitos tengo. Espero que esté enfocando y si no pues les confirmo que son como 5 o 6 pelitos. O ya se me cayeron. Suscríbanse porque para la próxima semana voy a subir un video dedicado al shedding, qué es, para qué sirve y si es bueno o es malo. Y si ya está disponible, se los dejo aquí arriba. Ahora sí, ya tenemos nuestro minoxidil de la marca Kirkland. Lo primero que debemos de hacer es siempre agitarlo. Vamos a agitarlo bien. Vamos a poner el micrófono por aquí. Ahí está, perfecto. Siempre este minoxidil viene con su gotero. Espero que se esté viendo bien, que esté enfocado a la cámara. Y ya viene con su medida, como pueden ver aquí, de 1 mililitro. Así que no hay falla para que no apliquen más o menos. Obviamente los minoxidil que voy a regalar vendrán sin gotero,
porque nada más viene uno y voy a regalar 2. Pero ¿saben qué? El primer ganador, si me sigue en Insta, le voy a regalar este gotero. Lo que vamos a hacer es agarrar 1 mililitro de minoxidil y algo que les recomiendo es tener algo donde ponerlo. En este caso lo que yo agarré es un vasito de estos de jarabe. Está perfecto para echar aquí el minoxidil y empezarlo a aplicar. Si ustedes no tienen, puede ser una tapa de, a lo mejor de un garrafón de agua o cualquier trastecito pequeño que tengan. Ahora, después de agitarlo, vamos a abrirlo. Vamos a agarrar 1 mililitro. Ahí agarramos un poquito más. Espero que se esté viendo. Vamos a ver que sea 1 mililitro exactamente. Ahí está. Mililitro exactamente. ¿Ya pudieron ver? Ahora esto se lo vamos a poner al trastecito de jarabe. Lo tomamos y lo vertimos aquí. Todo. Ahora, para que no se desperdicie nada, esto que queda, estas gotitas que quedan en el gotero, nos las empezamos a aplicar de esta manera. Vamos a empezar a lo mejor por aquí, para que no se desperdicie nada. Igual tratamos de que salga todo. Y esto lo tenemos, bueno, todo lo tenemos que enjuagar perfectamente. Y lo que vamos a hacer es que con nuestro dedo vamos a empezar a aplicar de un lado y del otro. Hacemos esto, ¿ya vieron? Y lo empezamos a aplicar de esta forma, con movimientos circulares. Igual dicen que es muy bueno darse algún tipo de masaje, por ejemplo así, y si pueden con los 2 dedos le dan el masajito que les digo. Pero pues, si no quieren, solo aplíquenlo con un dedito y empiecen a aplicar de esta manera. Si tienen un poco de vello, si tienen un poco de barba, lo que pueden hacer es hacerlo a contrapelo para que entre bien a nuestra piel. Aquí que no se me cierra bien el candado, vamos a darle por acá. Ahora en el bigote, de esta manera, tratando siempre de que no se desperdicie tanto producto. Y aplicamos básicamente en toda la barba. Igual esto obviamente funciona si quieren que les salga más cejas, se lo aplican de esta manera. Yo casi no aplico en la parte de abajo, aplico muy poco, los sobrantes, porque en la parte de abajo, como pueden darse cuenta, me sale un poquito mejor que arriba. Entonces siempre me dedico a ponerle más en los cachetes. Y ahora vamos del otro lado. Ahora con este dedo, con el izquierdo, vamos a aplicar de esta manera, solo con el dedito, y así lo empezamos a aplicar con el puro dedito. Una recomendación importante es que evites el contacto con los ojos. O sea, si quieres poner en la ceja, ten mucho cuidado de que no caiga nada en el ojo, porque te puede arder mucho. Igual, ten mucho cuidado en que entre a tu boca. En primera sabe muy feo y en segunda pues no creo que sea tan bueno que lo pruebes. Yo lo que te recomiendo es que no rasures tu barba. Muchos dicen que si rasuras te arrancas los vellitos de raíz y ya no te vuelven a salir. Eso es falso. Pero ¿por qué digo que no te recomiendo que te rasures? Los vellitos más tiernos, los que te acaban de salir gracias al minoxidil, si te rasuras, obviamente los vas a cortar, no los vas a arrancar de raíz porque al final te van a volver a salir. O sea, si ya te salió un vellito, te va a volver a salir. Solo que todos esos vellitos finitos te van a tardar más en salir porque todavía no tienen el grosor ni la madurez para que salgan rápido. Entonces, para que empieces a ver cambios y no te desanimes, deja tu barba nada más rebajada. Y así tengas más control en tu proceso utilizando minoxidil. Pero obviamente si es necesario rasurar tu barba por trabajo o algo así, pues hazlo. Al final te digo que sí te saldrán esos vellitos que cortaste, solo que tardarán un poco más. Y listo, nos acabamos el botecito y casi no se desperdició nada. Igual lo poco que queda en tu dedo lo puedes esparcir en las partes donde de por sí ya te sale la barba, o por ejemplo en las cejas, o si te quieres ver más atrevido, lo que te sobró en tu dedo te lo puedes poner en tus pestañas, solo que es bajo tu riesgo porque te puede entrar en el ojo y arde muchísimo. Ahora el último paso es enjuagar perfectamente estas dos cosas y secarlas, para que no se les guarde ningún hongo, y de vez en cuando estaría bien que los lavaras con alcohol para que estén bien esterilizados. Recuerden no exponerse al sol y lavarse la cara después de 4 horas. Ya hablamos de algunos efectos secundarios que les pueden pasar. Por ejemplo, la resequedad, que te brote acné, picazón en la piel y enrojecimiento. Hasta aquí todo esto es normal. Pero también algo que te puede pasar son los mareos y las náuseas. Si esto te llega a pasar, es mejor suspender el tratamiento y visitar a tu médico. Igual, si los otros efectos secundarios son muy extremos, es mejor bajar la dosis o dejar el tratamiento. Recuerden, si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios, o si quieren algo más personalizado, me pueden mandar mensaje a mi Insta, que por aquí arriba te lo estaré dejando. Si le picas, te llevará a él. Ahora sí, ¿cómo puedes ser uno de los 4 ganadores de estos minoxidiles? Estamos haciendo una colaboración con el canal de mi compa Parra King, donde yo regalaré 2 minoxidiles que son estos, y él regalará en su canal otros 2. Los pasos son muy sencillos para poder participar. El paso 1 es ver este video y el de Parra King, donde te enseñará a cómo identificar un minoxidil falso. El link de ese video te lo voy a dejar en la descripción o al final de este video. El paso 2 es suscribirte a los 2 canales. Este paso es muy importante, así que suscríbete.
Y por último, el paso 3. Sus boletos de participación serán los comentarios que dejen en cada video. Ejemplo, si comentas una vez tendrás un boleto de participación, pero si comentas 10 veces tendrás 10 oportunidades de ganarte algún minoxidil. Así que entre más comentes, más oportunidades tendrás de ganar. Y haremos una transmisión en vivo el viernes 24 de marzo, donde sacaremos a los 4 ganadores. Como les decía, 2 ganadores saldrán de los comentarios que dejen en Qué Bien Chingas y los otros 2 de los comentarios que dejen en el video de Parra King. Así que empiecen a participar. Algo muy importante es que este sorteo solo será para personas que vivan en México. Mucha suerte a todos y recuerden que estamos a un mes de cumplir un año con el tratamiento de minoxidil. Así que deja tu like si quieres que en ese video me quite completamente la barba. La meta es de 100 likes. Sin más barbones, me despido. Hasta la próxima. Masters. Si quieres pertenecer al grupo de WhatsApp Barbones en Proceso, mándame tu número por Insta y por ahí me sigues.